clean, 2 dientes fuera. Entonces, si yo tengo que abrir por este lado, lo que necesito es esto. ¿Habéis visto Drácula? ¿Drácula no va así por la calle? Vamos a ver. A ver. El otro día estuve hablando con Drácula, no lo he contado, ¿no? Esto no funciona, lo demás no funciona. Eso es lo más importante. Lo demás son combinaciones que cada uno de vosotros puede hacer la que ella quiera. Cuidado con esto, esté muy listo, ¿eh? Te quiere grimar, ¿vale? Para que no te grime tienes que activar un botón que los pelos de la axila vayan hacia... No, eso es mentira. Vale, pero imaginaros que tuviese un botón ¡ay! Los pelos de la axila... ¡ah! No. Vale, no es el caso. Entonces, lo que tengo que hacer es ajustar, ¿vale? Si él me llega a grimar, lo que tengo que hacer es tirar para atrás. Aguanto la frente para meter la cabeza, ¿vale? Porque si hago así, baja para abajo, cuernos contra cuernos... Vamos a ver un trabajo sobre una agresión en la calle que es, la tenemos ahora de agarre, que es un agarre al cuello para golpearte. Mira, cuando alguien te agarra el cuello, si es normal, que no vende cupones ni nada de eso, es decir, que si está normal, hombre, ¿entiendes? Que como tiene 4 dedos aquí, lo normal es que te empuje más en la zona de los 4 dedos, ¿vale? Entonces, esta zona de aquí es la que más me va a llevar hacia atrás, más que la otra. Si estoy aquí y entra, de aquí lo que debo hacer es cubrirme y luego golpearle, sujeto. Si no sujeto, cuando yo le golpee, se va a desplazar y viene más enfadado. Entonces no interesa. Una vez que te coja, entro. Como no sabes las veces que te va a golpear, 1, 2, 3, 4, lo que no tienes que hacer es sacar la cara cuando vas a golpearle tú a él. Porque tu golpe tiene que servirte de cobertura. Si yo hago así, empatamos. Si yo giro la cara y le doy con la nariz, le rompo la mano, pero vosotros no podéis hacerlo. Solamente es mi caso, ¿vale? Solo tú. Solamente yo. ¿Vale? Con Carlos. Algunos más que ahora por ahí también, no esconderos, ¿eh? Que hay algunos que os ponéis así y tapáis al compañero, ¿eh? Cuidado, no soy el único yo, ¿eh? Entonces, te cubres y entras, ¿vale? Esa es la primera. Cuando yo tengo la cadera fuera, cuando voy a meter la cadera, entro dentro. Hostia, está hueco eso, ¿eh? ¿Vale? Y ya entramos. No llevo copia, ¿eh? Entramos. ¿Vale? Y está el número. Si tú estás buscándome el fallo nada más, ¿eh? Yo estaba mirando lo del ruido. El ruido. Entramos, 1, giro para quitar, me estoy cubriéndome, golpeo, chequeo y entro. ¿Vale? Primero, lo más importante es hacer base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chequeo posicional y control. 12 de agarre, que es la que tenemos. ¿Vale? Cuidado con esto, que puede pasar. ¿Vale? Hay que intentar hacer freno aquí. Y cuando yo noto la presión, la pérdida de equilibrio, ¿vale? Hago un step slide. ¿Vale? Voy para recuperar. Me voy para recuperar. 1, 2, me sigo cubriéndome. 3, 4, 5. Realmente el martillo va acompañado con el desplazamiento. Primer desplazamiento, me cubro. 3, si estoy lejos, step slide. Chequeo con el codo abajo para evitar la cinturada. Y el paso con el chequeo posicional es el que lleva el martillo, ¿vale? Y la otra mano tiene que estar en línea con la otra para controlar, chequear y apoyar a la otra mano. No puedo soltar la mano, ¿vale? No debo hacer esto y dejar la mano por ahí. La mano tiene que ir en línea para hacer los controles y los chequeos. ¿Lo tenemos? ¿O empezamos con eso? ¿Calentando?
Calentando la cadera. Vamos. Mira, cuando golpees el martillo es muy importante que sujetes su mano para que él no se vaya. Si no, los siguientes golpes no lo vas a poder encajar, porque se va de distancia. Entonces yo hago el control y el chequeo, y ahora ya sigo teniendo la distancia correcta para poder seguir golpeándole. Si yo le golpeo fuerte, a lo mejor le hace un KO, pero si no le has dado un golpe bastante contundente, va a volver. Entonces, si tienes el control de la mano, tienes más posibilidades de tener la distancia correcta. Yo tengo aquí, ya sé dónde estás en todo momento. ¿Comprendes? No te ha sido. Para poder defendernos bien, ¿vale? Estar estable, para hacer bien el escudo, ¿vale? Eso es bastante importante. Segundo, hacer el control de la mano para pegarle y que se quede en la distancia correcta. Si no, perdemos el control de distancia. Cuida su codo y abro por aquí. ¿Por qué pego el canto de la mano? Para cancelar la posibilidad de golpeo, porque le estás abriendo su agarre. La primera vez que hemos soltado el agarre, ¿hacia dónde lo hemos soltado? Lo hemos soltado hacia allí, para cancelar la posibilidad de golpeo. Pero si yo quiero soltar hacia aquí, que supuestamente es más fácil porque tiene menos resistencia, hacia aquí es más difícil. Soltar el agarre hacia aquí es más difícil, pero para mí es mejor, porque lo que hace es cancelar. ¿Cómo es más fácil soltar? Hacia este lado, pero mira lo que hace su cadera. Clean, dos dientes fuera. Entonces, si yo tengo que abrir por este lado, lo que necesito es esto, para volver a cancelar la posibilidad de golpeo con esa mano. Si no metes un freno ahí, algo mal estamos haciendo, ¿vale? Entonces, yo trabajo, luxo y abro. Mira lo que primero que pongo, el codo, y luego hago esto. No hacer esto, ¿vale? Porque me dejo el hueco aquí. La mano se queda cerca, como si estuvieras en guardia. No abrimos. Tú dices, bueno, si es que abro la guardia tengo más potencia. Ya, pero si no voy a llegar, ¿para qué la quiero? Si yo voy a abrir mucho la mano y él me va a soltar un guantazo, ¿para qué quiero la potencia? Va a ser mejor que yo lo haga más cerrado y tenga más control de él. ¿Entendéis la idea o no? O sea, a veces menos es más, ¿vale? Haces el movimiento del codo con la 14 de pie, ¿verdad? La idea, yo vengo aquí a romper o a luxar, y cuando voy a sacar la cadera, cuando abro para soltar el agarre, la mano entra, primero entra mi codo, ¿lo veis? ¿Habéis visto Drácula? Drácula no va así por la calle. Vamos a ver. A ver. El otro día estuve hablando con Drácula. No lo he contado, ¿no? Esto no tiene que salir en el vídeo. Estoy hablando... Sí, tiene que salir, sí. Es que mi Drácula se ha mudado a mi comunidad. Entonces está ahí, me lo crucé por las caras y dije, Drácula, ¿tú para qué te pones tan guapo todos los días si no te ves en el espejo? ¿No? No se refleja, ¿no? A mí déjame tranquilo, bueno, da igual. Venga. Entonces, mira, entramos ahí, golpeo, 1, 2, entramos ahí, para luego entrar aquí, ¿vale? Trabajamos al hombro. ¿Lo tenemos? Esa parte de ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 al hombro, ¿vale? Como está de esa forma, para golpear. Otra vez, 1, 2, 3, 4, y la mano no recoge, sino que yo voy hacia él. Boom. Tienes que ir como los Sanfermines que son ahora. Igual, como un toro. ¿Vale? Otra vez. ¿Para aquel lado? A partir de ahora son 10 euros más cada vez que lo hago, ¿eh? Eso es así. Esos son 5 para él, 5 para mí. Es que él también cobra. Sí, sí, cobro. Entramos igual. 1, 2, 3. Abro, mantengo. 1. De ahí subo hacia arriba. Subo hacia arriba. 2. Cojo para entrar. Y de aquí entro ahí. Mi profesor me ha dicho que ya soy cinturón amarillo y ya puedo hacerlo. De hecho, ya puedes hacer, la posición esa ya puedes hacerla. Digo, bueno, pues no, pues voy a hacerlas.
Otra cosa que me acuerdo y conforme lo he hecho que la repite igual. Eso es más difícil. ¿Vale? Entramos, 2, 3, 4. Y aprovechas y coges. Para entrar, doy un pasito y cargo. Sabéis que la solapa es la que se encarga de tirar, empujar, levantar, marca el desequilibrio, y la manga o el brazo es la que marca la dirección del desequilibrio. Cojo la otra solapa y aprieto. Estaba esperándolo, ¿verdad? Me has hecho así con los ojos diciendo... Ah. Claro. Estaba diciendo... ¿Y yo qué? Bueno, no pasa nada. Luego hay para todos. Entonces, entramos. No me pongo a decir los sones, ¿eh? 1, 2, subo y atrapo. Doy el paso, giro y entro. Controlo. A ver, con marcar la posición, ¿sabes? Sobra. El morote y posicionaje. Lo marcamos, no hace falta tirar porque, bueno, si queréis tiraros ahí, pues allá cada uno, ¿vale? Igual. Pero como que no. Con marcarlo, sobraría. ¿Vale? Morote y pon. ¿Vale? Posición por la espalda con 2 apoyos. ¿Lo tenemos o lo hago otra vez despacito? Otra vez despacito, ¿eh? ¿Estos son tus amigos? Este sí. ¿Estos son amigos tuyos? No, este amigo es conocido. Me pagan. Yo lo sufro luego, o sea que no hay problema. Lo más importante siempre es el principio, ¿vale? Si esto no funciona, lo demás no funciona. Eso es lo más importante. Lo demás son combinaciones que cada uno de vosotros puede hacer la que ella quiera. Podemos ir golpeando o puedo atrapar para entrar. Y si es un inglés, por la zona de inglés que siempre va destapado. ¿Cambiarías a coger por aquí o a coger por aquí? Vale. ¿Posición? Sí. Otra posición que fuera más... A Iván conviene más el trabajo de... Mira, si hubiera una posición que valiese para todo el mundo, Bueno, claro. no tendríamos que entrenar más. ¿Para qué quieres aprender más? Casi todas o Gossi. O Gossi vale para casi. Entonces, ¿por qué tenemos una cantidad diferente de proyecciones? Porque tú puedes utilizarla para todo el mundo. Depende de la altura, compresión, más grande. Si hay un tío grande y pesado, yo iría a trabajar las piernas, un doble leg. No voy a cargármelo. Hacer lo que te dé la Claro, entonces, barajamos las posiciones que puede tener el judo y bajamos las posiciones que tienen otros sistemas. Entonces, cubrimos todas las posibilidades. No hay que limitarse a un solo trabajo. Cuando haces este y aprovechas para coger, y ya lo haces. Y de ahí ya entras. Ahí ya entra. Claro, te han faltado 2. No que estaba haciéndolo mal. Es decir, te han faltado 2 golpes. pero con la derecha, cuando la ve que se me había olvidado. Claro, tienes que hacer como Vale, cuando yo hacia arriba ascendente. así, intento con esta. Eso Aquí, es. entonces ya hago así, ¿no? Eso es, ya lo tienes. Ponlo. Tengo que cuidar. Si coges más abajo, tienes más solapa para tú mover. Si coges más arriba, en esta te va a costar más, te vas a bloquear más el codo. Entonces coge más abajo, ¿ves? Y yo tengo más facilidad de meter mi codo. Si cojo más arriba, estoy más bloqueado. Es mejor de aquí. Luego Es mejor de aquí en este caso, en el morote Sigonage, ¿vale? Le cojo más abajo y entro mejor. y este brazo lo estiras, ¿no? Para aquí. Claro, porque este marca la dirección de la proyección. Ese marca. Este que se encarga de elevarlo. ¿Vale? Realmente lo levanto y mis piernas lo suben. Y el brazo marca la dirección. El brazo y la mirada. Sí, eso es. ¿Tenéis preguntas sobre eso? Seguimos. Entramos igual. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entras 5 y ahí golpeo para entrar. ¿Vale? Siempre que se pueda fusionar arriba y abajo, mejor, ¿vale? Recuerda que si nosotros nos llamamos cross combat es porque cerramos toda la distancia del combate.
larga, media, corta, proyección, suelo. Pop, pop. Toc, toc, toc. Si podemos, somos capaces de unirlo, mejor. Si no, pues nos quedamos arriba. Si le puedo golpear y finalizar arriba, mejor. Que caigo con él y quiero seguir, sigo. Tú elijas, ¿eh? Tú puedes elegir. Boom. Todos estos golpes que estamos dando, la gente que tiene nivel, ¿lo sabéis o no? ¿Está en el programa técnico? Sí. ¿Que están puestos de otra forma? Bueno, pues, cuando yo era pequeño había una cosa que se llama el tente, que Juan Carlos, ¿dónde está Juan Carlos? Aquí. Juan Carlos, tú habrás jugado con eso, ¿no? Sí. Tú has jugado con lo que salió antes, ¿no? Con lo de antes. Claro. Eran de madera y... En la obra. Y Claro. lo ponías ahí y se caía. Eso es. Las construcciones. Eso es. Bueno, pues, Era niño plus ultra. pues el tente ese venía un castillo ahí en la foto, que ese castillo no existía, ¿no? ¿Tú has jugado con el tente ese? Yo, el castillo ese, las piezas no eran para castillo ese. Entonces, pues, tú construyes lo que quieras, pero el castillo ese de la foto no salía. Es decir, pues esto es igual, tú con las piezas que ya conoces, construye lo que tú quieras. No te va a salir un castillo, pero lo que sea. Algo saldrá, algo saldrá. Yo voy entrando, golpeo, que este trabajo lo tenemos. Giro, 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 giro y lo llevo al suelo. ¿Rama? En la 12. ¿En qué técnica? 12. ¿Qué número? 12. Entonces, ¿me estoy inventando algo? No. ¿Eh? No tengo estudiado, Todo está en el programa técnico. Lo que pasa es que lo vamos colocando según una vez que tienes el concepto asimilado, memorizado, lo vas colocando donde tú quieras. ¿Lo hago otra vez? ¿Lo tenéis claro? Ya lo sé que es un dibujo por la izquierda. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil, no. No es fácil porque es por la izquierda. No, ese no está. Este proyección no está. Subo, que se me resbala, y entro. Esgrimo. Mira, yo estoy en aire, no puedo hacer así. Si no pierdes el flow. ¿Vale? Cuida con esto. Esté muy listo, ¿eh? Te quiere grimar. ¿Vale? Para que no te grime tienes que activar un botón que los pelos de la axila vayan hacia... No, eso es mentira. Vale, pero imaginaros que tuviese un botón ¡ay! Los pelos de la axila ¡ah! No. Vale, no es el caso. Entonces, lo que tengo que hacer es ajustar. ¿Vale? Si él me llega a grimar, lo que tengo que hacer es tirar para atrás. ¿Vale? Hacer base y este pie, cambiarlo. ¿Vale? Para que no pueda salir por ahí. Pero es que estoy muy listo. ¿Eh? Entonces no es el caso. Hay que tener cuidado, nadie que no sepa suelo te va a grimar. Va a meter la mano por ahí, aquí se le ocurre. ¿Vale? Sobre todo si vas a ir en verano, ¡ah! Llevas ahí un alien ahí. ¡ah! Claro. A cucurella ahí en el... Cucurella. A cucurella. Tienes a cucurella ahí. ¡ah! Claro. Yo no sé ese tío cómo puede correr con el peso que lleva ahí. Bueno, a lo que íbamos, que al final se me olvidan las técnicas, cabrones, me estáis liando y al final se me olvidan. Vale, entramos, yo pivoto y me lo llevo. Esto habría que caer sobre la cabeza y hasta aquí estaría perfecto, ¿vale? Si es muy fuerte vendría aquí y lo usaría la muñeca. Esgrimo, hago el compás, pero tengo mi peso en el aire para ser rápido, para entrar. 1, 2, 3. 1, 2, entro, abro, 3, 4, 5, 6, 7. Clinch. Aguanto la frente para meter la cabeza, ¿vale? Porque si hago así, baja para abajo, cuernos contra cuernos, los cuernos se desportillan. ¿Eh? Entonces, aguanto frente y pego. Otra opción sería girarle para pegar. Todo menos esto, porque él baja para abajo y yo me doy con mi frente en su parte dura. Entonces no interesa. Después de hacer aquí, boom, controlo la frente para yo poder golpear. Paso al clinch y lo muevo. Y de ahí entro. Hago el surfing para entrar. ¿Vale? Lo muevo una vez que le hace estabilidad. ¡Pam! Pepinazo. ¿Vale? Otra vez. Controlo.
Si puedo luxar, luxo, si puedo romper, rompo. Voy entrando, 1, 2. Lo muevo y luego entro. Hago mi surfing y entro. Y ya puedo venir a golpearle si quiero. Control de la cadera, ¿ves? Que meto bien la pierna, no la dejo ahí. Controlo bien. No me preocupa que venga a coger. ¿Por qué hay que estar preocupado? ¿De eso o de esto? De aquí, 5 lobitos. ¿Vale? Aunque te coja, imagínate. ¿Sí? La gente que está en el tatami que no tira al suelo y lo demás sí. ¿No? No hace falta tirar, ¿vale? Yo hago el movimiento del clinch, me lo ajusto y lo marco. ¿Vale? ¿Otra vez? Importante, a la hora de pegar el cabezazo, tener bien el control de la cabeza. Porque todo el mundo hace así. Es que igual que cuando llueve. Cuando llueve y no lleváis paraguas, ¿por qué vais así todos? Si te vas a mojar igual. Porque les mengua el cuello. Pero, ¿vamos así o no vamos? Sí, con el móvil. Si empieza a llover y tú dices que me mojo y haces así. A lo mejor que te sale ahí algo, no sé. Vosotros pensad en eso. Yo el otro día pensando y digo, ¿por qué subo los hombros? Tío? Son cosas que pasan. 2, 3, 4, hago el golpeo, ¡boom! Lo muevo. Cuando hace estabilidad, hago mi surfing. Si me está aguantando la cadera o lo que sea para separarme, pues fíjate qué fácil te lo pone para hacer el arm lock. La proyección que hacemos cuando menea la cabeza, ¿viene aquí a la cintura? No, me agarra ahí. No, ¿O de aquí? la cojo ahí. Que tiene la cabeza ahí. La cojo y le barro con el pie. Pues vaya, le barres por bajo, pegado aquí, pegado a... ¿vale? Pegado a su pierna, pegado a su espinilla. Tienes que elevarlo un poquito. Claro, tienes que elevarlo un poquito, es lo que ha explicado Mariano, el profe de judo. Cuando tú lo cargues, cuando lo levantes un poquito, ¡pam! Y ya vuela. Es que esta es la caída muy mala. Caes. Y has hecho esto así, y eso es como lo que estamos viendo. Sí, lo que estás haciendo, lo que lo estoy moviendo para que no tenga base. Pero que digo que es como lo que hacemos. Si es un clinch que le mueves, puedes moverlo para pegar un rollazo o puedes moverlo para buscar un desequilibrio. Entonces cuando él se mueva, va a estar más desequilibrado que si está estático. Hablando con el maestro, comentándole y tal, digo, esto de mover la base, move the base, que siempre lo dice como Santo, es como hacemos en Silat o como hacemos en el ICC. Claro, igual. El mover la base es claro. la manipulación. Es que cada uno manipula de una forma. Nosotros sí la manipulamos más de los brazos para girar y aquí manipulan más, pues eso, de lo que es la solapa y la manga. Como la cadera entera o con media cadera, solo con el giro que hace así. Al final te pone en una situación de desequilibrio que luego lo utiliza para hacerte la proyección. De hecho, estamos diciendo, hostia, a ver si ahora Pau nos va metiendo gotas ahí en calle. Se trata de aplicar todo lo que aprendemos, de aplicarlo en las diferentes artes marciales que tenemos. Si no, ¿para qué queremos traer a un maestro de judo o que yo estoy haciendo con el clase privada de judo si no sabemos aplicarlo en KCC? Si necesitamos aprender de la fuente de un gran maestro, en este caso de judo, para poder aplicarlo correctamente, o por lo menos intentar hacerlo lo más correctamente posible. La secuencia, Bueno, porque, coño, es que te lo piden tú mismo. claro. Aquí, y ahora de aquí, Exacto. Me encanta lo del pie. Ellos lo hacen directamente desde su trabajo, que es la solapa y la manga, y nosotros tenemos que ajustarlo a nuestro golpeo. Pero al final es la misma proyección. Dos, tres. Cuando hago la apertura, la mano va a sujetar, porque ahora me interesa, ¡pum!, romper y golpearle, ¿vale? Ahí, para ahí. Al cuello, vamos a atacar al cuello. Me cubro, 2, luxo, abro y está sujeta, rompo, meto el slap, 2, 3, ¿vale? A la cara, eso es.
¿Vale? Conforme viene, sube y golpea. ¿Vale? 2 golpes a la tráquea. Pues si fallas el primero, ¿vale? Luego dirá, hablará así luego un tiempo, ¿vale? 1, 2. Importante hacer esto, mirar. Porque si no, no lo ajustas y rompes. Si yo hago así, pierdo el control. Puede bajar la mano. La mano tiene que estar controlada si quieres romperla. Si no, es imposible. Yo luxo, abro, pum, y la aguanto. Y ahora la ajusto. Rompo, slap, 2, 3. Y la mano tiene que ir al sitio. Que luego haciéndolo rápido no se ve, pero si no controlas la mano y la colocas tú, no vas a romper, se va a caer la mano. No te va a dejar el compañero la mano ahí. Tú tienes que manipularle y llevarle la mano al sitio que tú quieres. Yo estoy todo el rato, ¿ves? Cuando abro, yo me cubro con el codo, importante, y manipulo la mano. Meto la cadera, ¿ves? Tengo la mano delante y manipulo. Si no, no va a funcionar. ¿Vale? Pues mucha gente dice, es que la mano se le cae al otro. Ya, pues, cógela. Coge la mano. La tienes que llevar tú al sitio. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? Entramos igual. 1, 2, 3, 4. Yo voy a entrar por abajo. Mirad, esta forma de entrar, por ejemplo, cuando estamos aquí, de entrar por aquí abajo y romper, viene de la esgrima de cuando tenemos un cuchillo, me cojo la muñeca y él tiene un cuchillo, pone el cuchillo. ¿Así? Ese. Cuidado, no te cortes. Vale. Entonces, cuando nos queremos soltar de aquí, una de ellas es esta. Entonces, de ahí, de ese trabajo, puedes hacer muchas más cosas. Tenemos esto, tenemos aquí, tenemos varias formas de, ¿vale? De quitar para hacerlo. Entonces, desde ese concepto de esgrima, podemos trabajar la idea que si esta mano está aquí y me molesta, ¿cómo pasar para atrás? Y rompemos. Esta 6 todos, ¿vale? El 7, el drill 7, ¿vale? Entonces, importante que vamos. 2, 1, vale. Yo puedo seguir pegando aquí o me puedo ir a la espalda. ¿Cómo me puedo ir a la espalda? Le digo, espérate un momento, que voy para la espalda. ¿Vale? No me hagas eso que las armas caga el diablo. Iba a decir que es la costumbre, pero... Vale, entonces... Mejor no. Entonces, la forma más rápida para ir a la espalda, por aquí, mira lo que tiene. Por aquí no voy a ir por la espalda, ¿vale? Si tiene ahí, entonces la forma más rápida es por la puerta. Como soy más grande que la puerta, si cabes sin agacharte, pues te metes por la puerta, ¿vale? Pero en mi caso, yo tengo que agachar un poco. Entonces, lo que hago es agacharme. Cuidado con esto, ¿vale? Que yo cuando vine hago así con la nariz y le parto el codo, pero vosotros no podéis. Entonces, yo me pongo aquí como si estuviera jugando al escondite, que tampoco sabéis lo que es, la mayoría de vosotros, ¿no? Entonces, porque ya nadie juega al escondite. Ahora, yo juego al escondite con mi mujer. Entonces, ahora que no me oye, que no está ahí, que no se entera. Como no me oye, ¿a que sí? Chorri, ¿a que sí? Sí. Vale, entonces, entramos dentro, giro bien para hacer la presión y antes de que caiga, estoy rompiendo. La gente dice, te pego la otra pierna. No. Hombre, si quiere pegarme, yo tengo aquí las manos. Pégame. No, ¿por qué? Yo puedo tener la mano aquí para entrar también. ¿Vale? Pero bueno, no es el caso porque conforme estás cayendo te lo llevas. ¿Lo tenéis claro? 2, luxo, justo, cabecita y entro. ¿Vale? Vamos. Vamos a hacer una fácil y luego paramos.
Vale, entramos. 1, 2, entramos igual, entramos 1, 2, 3. Vengo aquí, controlo aquí. Cuidado. Bien. 1, 2, 3. Y entro aquí. No lo vais a hacer, solamente lo estoy demostrando, ¿vale? Es como la que hacemos normalmente de cuello, pero desde un Amdrax. La caída es muy mala, porque no puede sacar el brazo y no puede palmear, ¿vale? Él porque lleva bajo traje Superman y nadie no os habéis enterado, entonces, pero él hace porque es Superman, pero si no... Pero sería esa la idea. Los hijos de Superman. Porque son Supermancitos. Entramos, golpeo, entro y hago este ejercicio que me sirve para ir por detrás o puedo entrar aquí. La mano entra por este lado, piso, si puedo doblar mejor, y ahí está la americana. Recta, voy al brazo o giro hacia el unblock. Si está doblada es lo que me interesa. Americana. ¿Vale? No tirar al compañero, marcar solamente la caída. Entonces desde el Amdrax o me voy a la espalda o vuelvo a entrar por dentro. ¿Vale? La caída es brutal porque la caes mal y no puedes palmear. ¿Vale? Lo marcáis solamente, no hace falta que lo hagamos. Lo marcáis y cogéis la fluidez de coger. Hasta ahí. ¿Vale? Amenaza 6. Vale, mira, solo a 6, sí. Si voy hacia allí, me corto más. En cuanto a cuchillo, lo mejor es correr. Eso todo el mundo lo sabe, ¿vale? Sí, contra una amenaza de cuchillo, no hay que intentar, si puedo correr, corro, y si no, Correr más que el otro, sí. le doy el dinero, ¿vale? No hay que enfrentarse contra cuchillo, nunca. Pero, si no tiene más opciones, más vale tener algo de conocimiento que cero conocimiento. Mucha gente dice, yo prefiero no entrenar nada de cuchillo. Bueno, pues si no entrenas nada, con tu conocimiento será cero. Y si entrenas algo, pues tendrás un 0,5 o un 1%. ¿Vale? Más vale un 1% que cero. Entonces, algo hay que hacer, pues algo hacemos. ¿Vale? Mejor o peor, intentaremos hacer lo que sea. Si yo giro hacia el cuchillo, ¿qué pasa? Se aleja. ¿Vale? Si giro hacia aquí, se acerca. Entonces ya sé que tengo que girar para allá. Entonces, yo giro para allá, pero pongo la mano. Si tiene que cortar, pues que corte la mano. ¿Vale? Si me corta el cuello, pues ya... Luego le preguntas algo si quieres. Bueno. Entonces, la opción estoy aquí, ¿vale? No pongo la mano por aquí encima porque si no, no voy a poder entrar, sino que la mano está un poquito más abajo para que cuando tú entres, ¡pum!, que yo entre ahí. Cuando golpeo el cuello, mi primera acción será que ya suelte el cuchillo de golpe y que ya no pueda pensar. ¿Vale? Esa es la acción, la primera acción, ¿vale? Es lo que yo quiero. Cuando golpeo con la mano abierta, los 4 dedos, igual que cuando ellos nos empujaban anteriormente, va a alejar esa mano hacia allí. Porque tengo más base en los dedos que en el pulgar. Entonces golpe a tráquea y mi impacto va a alejar esa mano, con lo cual me favorece porque no va a volver a pegarme con un puño. Entonces, esa es la primera acción que tengo que hacer, eso es lo primero que quiero hacer. Yo voy a entrar girando y golpeando. ¿Por qué cojo? Porque si no cojo, se va para allá con el cuchillo y ahora, fíjate, viene más cabreado. Entonces, más vale controlar de un principio que está cerca, el brazo armado, que no que se aleje y luego tenga que venir a atacarme. Entonces, la idea que viene aquí, yo todo en un golpe. Y luego, ¡pam! Ahí está el desarme. Cuidado, perdón. Que voy con retraso. Vale. Entonces, lo siguiente que hago es, pues si no he soltado, 3, 4, boom, 5, 6, 7, 8, 9. Que eso la gente que la ha entrenado sabes que la 6, ¿vale? No está 6. Si va bien, va fuerte, lo normal es que si le pegas ese golpe a la tráquea, si es Superman a lo mejor, yo qué sé. Supermancito. ¿Vale? Pero si no es Superman, ese golpe va a ir bien. Ya se va a casa cómodo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5
6 y entra ahí. 7, 8, 9. ¿Vale? La cabeza al hombro. Si ves que no la puedes despegar, a lo mejor es que tienes algo ahí que se ha hincado. Claro, eso tienes que ir a que te lo mire el médico. Eso, a ver qué ha pasado ahí. ¿Vale? Si sale, bien. Pero si te quedas enganchado ahí... Sí. Pregúntate a ver qué ha pasado. Entonces, entro, 1, 2, 3, 4, 5 y entra ahí, la mano pegada ahí. 1, 2, 3, 4. Todas las técnicas por la derecha y por la izquierda. Eso es cierto. No es cierto. ¿Qué? Tú puedes pensar, si nadie me va a atacar con la izquierda, ¿vale? Y sí, como Y sí, dice sí, Jesús, estamos- y si el estamos bota, jodidos. y sí. Estamos jodidos. Dice, no, discúlpame, que es que a mí siempre el que me atraca o el que me tiene que hacer algo malo va a ser diestro. Cámbiate el cuchillo de mano o pégame con la derecha. En teoría tenemos que saber. Sí, claro. Es decir, Hay un grupo de música que se llama Taures Zurdos. Sí, los taures. Buena cantante. También hay buena Taures entonces, Zurdos. cuanto más trabajes por la zurda, mejor tu cerebro va a evolucionar más. Y a nosotros Perfecto. hace la picha un lío. Sobre todo a Luque le hace la picha un lío para luego. Claro, porque Luque reacciona como si le pegara un diestro. Claro, pero escucha, es un problema, tú pégale y ya está. No, si no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Javi se mantiene joven pegándole. Me pegan en el trabajo, me pegan en casa, me pegan en el gimnasio. Claro, en todas las. Ya está, así está, es un chaval. 3. Hacemos 2 luxaciones de brazo. Si no sueltan la primera, pues en la segunda. Vale. Se supone que Tienes varias opciones de que suelte. En el primer golpe la tráquea, en la primera luxación, o en la segunda luxación, o en la tercera luxación. hay un montón, claro. Es decir, al final, Vamos a si ver. en algún momento soltará el Hombre, cuchillo. A no ser que tenga que sea. ¿cómo es? Imposible. Imposible. Es decir, en algún sitio, en el cabezazo en el hombro, en el slap, en el cuello, en los genitales, en alguno de los golpes tendrá que ¿Pero hay soltarlo. alguna que me haces así, en el cuello? ¿O es un Al final, te lo hago, al final te hago vale. un martillo, ¿vale? Vale. Intenten que tú sueltes el cuchillo. Si no sueltas aquí, intento aquí. Que no sueltas aquí, intento aquí. Que no sueltas aquí, intento aquí. Si no sueltas ahí, intento ahí. Si no, Ah, no es la cara, no es al hombro. claro, intento primero destruir tu brazo. Porque en algún momento Ya. puede ser que sueltes. Vale. Esa es la idea. La prioridad es destruir su brazo. O bien en el codo, muñeca, hombro, para que tú llegues a soltar el arma. Si la sueltas en el primer golpe, estupendo. Que no, intento aquí. Que no, intento aquí. Que no, intento ahí. Ya. Que no, intento ahí. Y por eso vas progresando. Después el codo, el movimiento que hace. Después, boom, en el hombro, meto el slap. Pa. Al tímpano. Pa. Cuello, genitales, chequeo y martillo. Martillo. Supongo que sí, que en alguno es posible que pueda soltar. Ya. Esa es la idea de la técnica. Que no son como los de Londres que estaban con cinta. En ese caso, la única forma Esto es romper. Sí, ya. de volver al atacante O romperlo. o luxar. Que es lo que estamos intentando, luxarle. También, porque este golpe último, al final es posible que te luxe. Ya. Pero muy bien, como tú dices, Johan, si tiene envuelto ahí con cinta americana, hay que romperle el brazo. Y así todo, aunque tenga el brazo roto, intentaría apuñalarte. Sí. ¿Vale? Por eso lo mejor es cuando no hay posibilidad de desarmar a alguien, es hacerle se llama devolver al atacante, que es ir hacia él con el arma. Que yo pongo los cuernos aquí porque anatómicamente tengo más fuerza con estos 3 que con los 5. No hay nada que diga que el agarre en esgrima no dice que un agarre sea mejor que otro. Cada uno que agarra como quiera. No tenemos nada que nos diga que mejor así, que mejor con todos. No tenemos. Lo que sí que tenemos a la hora de desarmar, sí que tenemos que hay que coger aquí. Eso sí. Pero sobre este agarre no nos dice que no hay nada establecido. Por lo menos los sistemas que yo he estudiado. Yo haciéndolo con Rafa, agarrándolo así, me ha quitado. Pero sin embargo, haciéndolo ahí, Claro. ya me ha costado más. puedes? De todas formas, Por eso me ha gustado el detalle ese, digo, hostia, después de esto, Ya. pocos tirones va a pegar. Sí. Yo tiraría poco. No, después estás jodido. Tienes que pensar que tú vas a entrar aquí y ya tienes un margen. Si no hay golpe, si tú solamente haces esto, su reacción puede ser te pega un tirón. Sí. Pero si tú vas, es simultáneo, ¡boom! Pero aquí está. No, aquí lo que puede pasar es que se te vaya, que no lo hayas cogido.
Pero si la agarras después del golpe ese, la reacción va a ser... El golpe no va a seguir. Yo creo que no va a tener esa reacción de pegar un tirón. No, porque se va a hacer. Lo más probable es que le parta la tráquea. Claro. A lo mejor no se la aportes, pero tu poder de reacción es menos. Yo tengo mucho más margen para ahí. ¿Vale? De todo, no, yo no conozco ninguna regla de que haya un tipo mejor o peor. Porque me ha gustado el detalle que digo, hostia. Sí. A mí Bueno. me lo ha dicho un médico que anatómicamente Estos dos, esta fuerza, estos tres, mejor que todos. tres tienen anatómicamente muchísimo más potencia que estos dos. Luego le preguntamos a Juan Luis si él sabe si mejor en cuchillo el... Yo no lo he escuchado, pero vamos, lo respeto totalmente. Peter tira hasta aquí. Sí, así. Coge los tres y tira. Yo no lo he escuchado. Pero bueno, escucha, si tiene más fuerza, de todas formas, Por eso digo, hostia, hay muñecas y muñecas. Cuidado. claro, Pedro lo mismo. Estamos cogiendo la pierna a mi mujer. Es decir, cuidado. ¿Comprende? Ha habido un momento, me ha pasado algo que no me ha pasado nunca. Cuando me has pegado el primer golpe, no podía soltar el cuchillo. O sea, se me han agarrotado los músculos. Por eso hacemos 1, 2, 3, 4. O sea, cuando me has pegado el golpe, ¡pam! Quería soltar el cuchillo, pero no podía. Pues he dicho, voy con retraso. Se ha ido a comprimir algún nervio. Algún nervio ha tenido que Bueno, comprimirse. está bien. Por eso hacemos 1, O sea, ha sido, en 2, vez de hacer esto, 3. ha Por sido eso como- estamos pegándole Claro. diferentes golpes para evitar. Vale, voy a hacer 1, voy a hacer 2. Vale, boom, boom. Vale, y de aquí voy a quitar la mano para pegarte ahí. Al dedo. Ya, Pero yo para que- entrenar va a ir poco menos. ¿Pensarme por golpeo? Es ahí, claro. Vale. Vale, y de ahí, pues, ¡buah! Boom, boom. A ver, otra vez. Va a entrar aquí, va a entrar ahí, va a entrar aquí, boom, boom. Y codo, ¿no? Vale, cuando vengo aquí, ¡buah! Boom, boom. Tanto, ¿no? Boom, boom, boom. Y codo. Es un mundo y cada persona va. Yo recuerdo en Kuwait que hay, cuando haces una técnica y te sale, normalmente el kuwaití va a coger el cuchillo que le acabas de desarmar mirándote como diciéndote, ya no me vas a soltar el cuchillo. Y te coge el cuchillo como si no fuera un mañana ahí. Y yo le hago otra técnica. Claro. Entonces, le pego una patada genital, lo levanto 2 metros y entonces ya cuando cae el cuchillo otra vez. Y me dice, esa técnica no es la de antes. Yo digo, ni tu agarre tampoco. Claro. Entonces, a ver, se supone que él no sabe que lo voy a atacar, ¿vale? Entonces, mi sorpresa también vale. ¿Vale? Seguimos igual, yo entro 1, 2 y ahí entro, ¡pum! ¿Vale? Entramos ahí. ¿Bien? El problema es, Juan Carlos, No veo ni una mano. Juan Carlos, yo ahora no lo repito ya igual, ¿eh? A ver si tiene lo que hay que tener. El problema es que repetirlo ahora ya no sale más, ya igual no sale ya. Casi mejor, ¿eh? Sí, claro. Vale, la idea es que yo entro 1 y hago 2, esto va a la tráquea. Cuando yo quito la mano, porque va a ir ahí, a su dedo pulgar, a hacerle pupita. Para entrenarlo voy a hacer a la muñeca, o más. Pero va a ir, claro, voy a romperle el pulgar. Sí. ¿Vale? Porque realmente, ¿qué es lo que está aguantando el cuchillo? ¿Los 4 dedos o el pulgar? El pulgar. Para hacer un buen desarme hay que coger el pollete. Hay que coger el pulgar y ahí hacer el desarme. Entonces, si yo le parto el dedo, ya no hay posibilidad de agarrar. Entonces, por eso hay que ir a darlo con todo el amor posible. Tú ibas Para a... agarrarte con esta para pincharte con la otra. Yo que sé, pasa que ha sido el golpe de antes. Ha sido el golpe de antes que me ha dejado. Somos amigos, dice, somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Vale, entramos. 1, 2, que me estoy cubriéndome de una posibilidad. 3, 4, porque quiere venir a olerme. ¿Vale? Y de aquí entra ahí. ¿Vale? Todo el golpe va para que no pueda pegar con esa mano. ¿Vale? Por eso todo va hacia allí, el slap va hacia allí y la patada genitales y este golpe va para evitar esa mano. ¿El golpe y la patada va a la vez? Sí, simultáneo. ¿Vale? Lo que es muy importante cuando pegues el desarme que vaya
la otra mano para evitar su cabezazo. Porque sin querer, su peso corporal va a ir hacia adelante cuando golpees. Entonces la mano, el slap tiene que ir simultáneo para parar el desequilibrio que le está provocando el golpe a la mano. Porque le va a provocar un golpe a la mano. Entonces el slap tiene que entrar, ¿vale? Rápido y contundente. Para que mantenga equilibre tu golpe, ¿vale? Con su desequilibrio de la mano. Que se quede, esa es la idea. No puede ir 1-2, es boom, ¿vale? Fuerzas opuestas. ¿Vale? El primer concepto es el mismo que antes, 1, pero yo voy a entrar, ¿vale? Estamos trabajando un cover pero ofensivo. Luego vengo a desarmar, meto el slap, hostia, ha sonado. Sí, sí, es el sudor. Entonces, desde aquí hago este movimiento, pum, pum. ¿Vale? Eso es nuevo, ¿eh? ¿Vale? Vamos añadiendo cosas y... Vale, pues vamos haciendo. Está preparado, ¿Vale? todo. La idea es 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Más o menos. No lo voy a hacer más veces porque ya no me acuerdo. Entonces, hay que pegarlo según se vaya quedando. Que suena así, ¿no? Lo hago otra vez, ¿está claro? Despacio. Tienes una cámara lenta. Tú has pensado, hijos de puta, ¿no? Hijos de puta. Pero despacito. Mira, la mano sigue la línea. Se quedó posicionada y le meto con el codo. Voy hacia atrás, ¿sabes? Voy entrando. Tú tienes que proyectar tu cuerpo, ¿vale? Tienes que golpear con tu cuerpo, no solamente no es algo que es... No, así no es, yo te lo digo. No, así no es, ¿no? Así no es. Tienes que meter tu cadera y tu peso corporal, si no, no hay potencia. Es decir, yo no hago así, yo meto ahí, cuando tú proyectas, estoy golpeando con la cadera, ¿entiendes? Por lo mismo arriba. Tienes que aprovechar la cadera, ¿vale? Pues aunque estés más arriba, la cadera tiene que entrar igual. Cuando yo entro, yo estoy metiendo la cadera, ¿vale? Para entrar y mantengo la distancia. Y ahora cuando le golpeo, la mano sale y yo entro con mi hombro. Mira, no le voy a pegar genitales, mira. Yo tengo que entrar con mi cuerpo. Si no, no generas espacio, ¿vale? Es como ir por el bosque. Yo tengo que tienes que abrir brecha. Y con la mano no tiene potencia, pero con 80 kilos sí que le abre hueco. A ver, a ver qué dice. ¿Peter te ha dicho alguna vez algo? Eso no, a mí tampoco. Tú miras a Peter y tú vas a ver que Peter te agarra así, siempre. ¿Sí? No lo sé. Muchas veces. Pero yo veo, ¿Sí? No lo sé, no me da cuenta. Si tiras Puede tener, fuerte. vale, pero tú pon los dos cuernos y llévate hasta allá. Y tú, o sea, agarra fuerte, fuerte. O sea, yo te voy a llevar, pero tienes mucha más fuerza. Vas a tener más fuerza así. Para mí, ¿eh? No sé, bueno, Nunca lo he visto. yo tampoco. Pruébalo conmigo. Sí, o sea, si yo te estoy agarrando así, tú ahora vete a cortar mucho. Y ahora, si yo te agarro así, o sea, depende porque si él me gira la muñeca... Escucha, todo si funciona, ¿Te agarra con todos? Si voy aquí, yo estoy aquí y tú, o sea, no llego hasta el final. La única duda, o sea, lo único que puede ser es que cierres más, Cierro más aquí. sí, biomecánica cierra más. Y a mí, biomecánicamente, o sea, a mí me lo han explicado. Mecánicamente un médico. Al final, escucha, al final, no siempre todo lo que hacemos tiene que valer para todos. Si al final tu agarre te viene mejor y tienes más fuerza de esa forma, Sí. pues es el mejor agarre. A ver, o sea, todo estamos sumando, he dado un comentario. Claro. A mí me lo ha agarrado y me ha parecido un detalle Si muy bueno para mí. este agarre para ti, tú te sientes más fuerte y agarra mejor, a mí me parece genial. Porque, insisto, esta pinza es mucho más fuerte que esta pinza. Esta pinza es más fuerte que esta. Yo lo único que sé que a mí mis profesores de esgrima ninguno me lo ha dicho, pero
le preguntaré cuando lo vea. Pero yo como estoy acostumbrado a coger con todo, yo me noto más seguro así. No que sea mejor, que yo me noto más seguro agarrando toda la mano. Y ahora, yo agarro así y me meto más seguro eso. Resbala un pelín el... Si te sientes más seguro agarrando de esta forma, Es verdad, genial. Es verdad que es verdad que no tienes, o sea, este último paso es ganarse esa distancia del último pulgar. ¿Vale? Vamos a hacer ahí. Es distinto, pero está bien. A ver, otra vez. Estoy... Ya es distinto, no es lo mismo, pero bueno. Corta, ¿vale? Entramos igual, la distancia va a ser más corta. 1, 2 y hago pum con el codo y entro ahí. 2, lo levanto y meto el codo ya. ¿Vale? Todo más cerrado. Es el mismo, pero ahora luego con el codo subo 2, 3, 4 y vamos todo mucho más cortito con los codos. ¿Vale? El desarme en vez de hacerlo con el antebrazo, luego con el codo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Más corto. ¿Vale? Como si fuera un ala. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya entramos.